Bueno, hoy toca explicar la primera parte del tema de genética a un nivel de cuarto de la ESO. Tenemos varias cosas que explicar, entre ellas tenemos el tema de los ácidos nucleicos, explicar el tema de la célula y, y otras cuestiones que sí o sí nos van a entrar. Por lo tanto, vamos a empezar precisamente con eso, siendo el único tema de biología. La biología es eso mismo, la ciencia que estudia la vida. ¿Y qué es lo básico en la vida? ¿Qué es la unidad básica de la vida? La célula. ¿Cómo iniciaron las células? ¿Cómo fueron las primeras células? Pues se hablaban de membranas con capacidad autorreplicante, con moléculas anteriores a los ácidos nucleicos, probablemente algo parecido a proteínas. Después el mundo del ARN y finalmente el ADN. En cuanto tuvieron ADN empezaron a mutar y empezaron a cambiar, evolucionar y a diversificarse. Así hasta que llegaron al primer ancestro común universal, al último de ellos, porque a partir de ahí se diversificó todo. Pruebas que tenemos de que exista un único ancestro universal, pues el propio código genético que sea universal nos da pistas de ese origen común de todos los seres vivos. Y más adelante hablaremos de eso mismo, del código genético. Bueno, la primera célula se habla de que era extremófila, que vivía en ambientes pues o muy salinos o muy cálidos, y por ello pues entraría dentro de la calificación de las arqueas, según algunos artículos científicos. Las bacterias decimos que son organismos procariotas porque no tienen un núcleo verdadero diferenciado. El núcleo es una parte importante de las células que nos permite clasificarlas en procariotas y eucariotas. Entonces, a partir de las bacterias surgieron las eucariotas por varios procesos pues, de hacerse más complejas, vamos a decir. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos dibujando en la bacteria? Pues distintas partes, ¿vale? Por la capa más externa, algunas bacterias van a tener lo que se llama la cápsula, que es lo que las hace más infecciosas, más peligrosas, más difíciles de destruir por el sistema inmune, vamos a decir. Luego tenemos una serie de orgánulos para el desplazamiento. Los cortos y numerosos serán los cilios, los largos y extensos serán los largos y escasos, van a ser los flagelos. Sirven precisamente para eso, para que la bacteria pueda moverse. Más adelante, por endosimbiosis, como hemos dicho, por engullir bacterias, no digerirlas y tenerlas como mascotas internas, van a incluir estos mismos cilios y flagelos las eucariotas, de igual forma que tienen mitocondrias y cloroplastos que también en su momento eran pues antiguas bacterias. Entonces las bacterias nunca van a tener orgánulos membranosos, nunca van a tener burbujas en su interior. Como mucho tendrán pues nódulos de almidón que no tienen membrana, simplemente son incursiones que están ahí, un cacho de almidón y ya está, que es un tipo de nutriente, un tipo de azúcar, como el que tienen las patatas, ¿no? O los vegetales, el polisacárido de reserva de estos organismos, mientras que los animales en su lugar usaríamos glucógeno. Vale, entonces tenemos la capa más externa, que es la cápsula. La capa intermedia, la cápsula solo estará en algunas bacterias, las más peligrosas. La capa intermedia, que será la pared celular, igual que la de las plantas, pero esta va a ser mureína en vez de celulosa, por tanto, bioquímicamente va a ser distinta. Y por dentro, pues la última capa será la membrana plasmática, la membrana celular que toda célula tiene para separarla del dentro y del fuera y para regular el intercambio de sustancias, muchas veces por difusión, como el oxígeno, el agua, CO2 y demás, otras veces por transporte activo que gasta energía y otras veces pues por otros tipos de transporte pasivo, pero principalmente el más relevante es la difusión. Bueno, dentro de la célula tenemos el nucleoide, que será ADN desparramado en el citoplasma en esa región, que es el nucleoide, y será ADN doble y circular, es decir, está cerrado, pero está muy enrollado sobre sí mismo, por lo tanto tiene esta especie de aspecto de garabato. Tenemos puntitos por la célula que no son orgánulos membranosos, son ribosomas con 70 unidades de sedimentación, es decir, más pequeños que los de las eucariotas, que es una diferencia fundamental entre procariotas y eucariotas. Y de la membrana salen pues otras membranas así más pequeñas que son los mesosomas, que es el lugar donde hacen la energía las bacterias. Es algo así análogo a las mitocondrias, pero como la mitocondria es del tamaño de la bacteria, pues bueno, pues la mitocondria sería una bacteria con muchos mesosomas, ¿no? Y gracias a esos mesosomas pues puede hacer esa respiración celular que nos permite tener energía a nosotros, nos permite tener ATP, adenosin trifosfato, que es la energía química
que tenemos que usar nosotros, que no se acumula y que por lo tanto tenemos que estar haciendo constantemente. Entonces, los pequeños y numerosos son los cilios, los largos y escasos son los flagelos, la capa más externa, la cápsula, solo para bacterias muy peligrosas. La capa intermedia tendremos ahí la pared celular de Mureina. La capa más interna, la membrana celular normal y corriente, que todas las células procariotas y células normales y corrientes, todas las células tienen. El citoplasma, que es el espacio dentro. El citosol, que es el líquido de dentro, el líquido gelatinoso. Los ribosomas 70S, más pequeños, que sirven para hacer proteínas. El mesosoma para hacer energía y el nucleoide es la región donde está el ADN desparramado, sin ningún compartimento que lo separe a nivel físico y metabólico del resto de la célula, del resto del citoplasma. Esta es la célula procariota. Vamos a ponerlo, venga. Después tenemos células eucariotas, mucho más grandes, con un núcleo. ¿Qué pasó aquí en la evolución de las células? Pues una bacteria consiguió suficiente complejidad como para aislar su núcleo del exterior a través de la membrana nuclear. Una extensión, vamos a decir, una invaginación de su propia membrana plasmática. Como veis es como doble, son como burbujas la membrana nuclear y está como con unos orificios que son los poros del núcleo, ¿vale? Por eso parece una flor, por eso parecen pétalos. Los sitios donde se hace más estrecho son los núcleos que permiten que, por ejemplo, el ARN mensajero abandone del núcleo tras la transcripción, que es una de las partes más importantes de este tema. Tendremos una zona, un punto más marcado, más oscuro dentro del núcleo, que será el nucleoide. Y ahí es donde se fabricarán los ribosomas. Ese ARN, antes de ensamblarse junto, tendrá que poder salir del núcleo y por ello lo hará a través de estos poros nucleares que tenemos aquí. A partir de la membrana plasmática salen cisternas de lo que llamamos el retículo endoplasmático, pues rugoso, por ejemplo, podríamos hablar de él si estamos hablando de que en su superficie tiene ribosomas. Este retículo va a sintetizar proteínas principalmente porque tiene ribosomas asociados. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Pues hacer proteínas, claro. Entonces, si está asociado al retículo, lo que harán estas proteínas es asociarse a una membrana celular. Y por lo tanto, cuando se emitan burbujas desde estas cisternas, que pues son burbujas aplanadas, irán con pues esas proteínas incrustadas ya. Y por lo tanto, pues harán pues esas proteínas, por ejemplo, de la membrana de fuera de la célula, de la membrana plasmática. Serán proteínas transmembrana. Mientras tanto, si por ejemplo nos encontramos un ribosoma por ahí suelto en el citoplasma, esas proteínas que haga el ribosoma se irán directamente hacia, pues igual hacia la mitocondria, o sean enzimas que vayan por ahí por la célula, o que estén libres en el citoplasma, es decir, serán proteínas que no están asociadas al citoplasma, o sea, las membranas celulares. Vale, luego está el liso, que hará síntesis de lípidos, serán como una especie de tubos, unas cisternas así más grandes, no tanto como pues esto de aquí, ¿no? Sería una morfología un poco distinta, como tuberías más o menos, pero aquí lo he hecho como si fuera en 2D. Podríamos dibujarlo en 3D, pero bueno, llevaría más tiempo. Luego tenemos lo que decíamos, las bacterias engullidas, porque esta célula se ha hecho más grande al tener un núcleo verdadero. Al aislar su ADN en el núcleo, lo que ha conseguido es mayor tamaño y complejidad, porque tiene el núcleo separado metabólicamente, es decir, las reacciones químicas que suceden en el citoplasma no son las mismas que suceden en el núcleo. Y eso permite una mayor pues complejidad y bueno, pues hacer cosas que solo la eucariota puede hacer y que son claramente ventajosas en su evolución. Aunque no siempre más complejo significa mejor en evolución. Tenemos mitocondrias, que son bacterias engullidas con estos mesosomas bastante evidentes, son alfa-proteobacterias de aquel entonces, que fueron engullidas. Cuando buena parte de su ADN del nucleoide pasó al núcleo, y ahí tenemos sus genes, se convirtieron pues en completamente dependientes de esta célula, ya no son organismos separados, son algo integrado dentro de la célula. Por eso se les llama endosimbiontes. Un simbionte es algo que se beneficia de otro organismo y ese otro organismo se beneficia de él. Entonces se benefician mutuamente. Endo significa pues dentro, es como un simbionte que vive dentro. Podría ser un ectosimbionte si viviera fuera, pero vive dentro de la célula, literal. Se intentó comer, la engulló, la fagocitó y no la digirió. La tuvo ahí como mascota. Y eso pues hace que naciera esa relación de simbiosis que ha durado pues hasta el día de hoy, desde aquellos tiempos tan antiguos en los que ni siquiera existían animales.
¿Vale? Esta simbiosis es común para plantas y para animales. Y diría, bueno, sí, también los hongos tienen. Por lo tanto, es algo que aparece en las eucariotas en general. Entonces, luego tenemos este sistema de cisternas, igual que el retículo. Estos son los orgánulos membranosos que decíamos que la célula procariota no tenía. Entonces, estas cisternas se derivan todo de la membrana celular. Son invaginaciones, es decir, la membrana se metió para adentro y hizo pues como estas burbujas. ¿Vale? Entonces tenemos la burbuja que engulló a la bacteria, que es esta de aquí fuera, y la propia membrana de la bacteria, que es la de dentro. Tenemos estas cisternas que son pues parecido a la membrana nuclear, parecido al retículo endoplasmático, sea rugoso o liso, y tenemos pues que todo esto está conectado. O sea, cuando esto termina de hacer lo suyo, envía burbujas hasta Golgi. Y Golgi decide a dónde va. Lo termina de reorganizar, empaquetar y de etiquetar para decir esto va a tal sitio o a tal otro. Puede salir hacia afuera y expulsar pues sustancias, ¿no? Que las células existen también como secretoras. Puede enviarle proteínas a la mitocondria o proteínas con lípidos. Puede pues regenerar la propia membrana al emitir sustancias. Cuando la célula ya ha crecido bastante y la membrana es lo suficientemente grande, pues entonces se induce la división celular. Y entonces ahí es cuando la célula se parte en dos. Bueno, luego tenemos lo que a mí me gusta llamar los macarrones, que son pues esta zona que solo tienen estos orgánulos, que solo tiene la célula eucariota animal y que sirve pues para controlar el citoesqueleto. ¿Vale? Estos orgánulos es el centrosoma, cada uno de ellos, cada uno de estos macarrones es el centriolo, ¿no? Entonces estas líneas que vemos aquí, esto sería material denso del citoplasma y estas líneas son pues, el citoesqueleto que está controlando. El citoesqueleto permite que la célula se mueva y que tenga pues su forma más o menos es fija. La forma por defecto es de una burbuja, pero si queremos que la burbuja se mueva o que tenga una forma un poco distinta, pues por ejemplo los enterocitos, las células del intestino, si queremos que tengan esa forma de microvellosidades, pues tendremos que conseguir con microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, que esos dedos mantengan esa forma rara que en absoluto es un círculo, una burbuja. ¿Vale? Para que una célula tenga una forma distinta a una burbuja necesita esto mismo, de microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, que son parte del citoesqueleto que controla el centrosoma. Si queremos que una célula tenga una forma distinta a una burbuja, por ejemplo, para dividirse en dos, necesitaremos sí o sí el centrosoma, que es el que controla esos microfilamentos, microtúbulos y filamentos de actina y demás. ¿Vale? Por lo tanto, también va a controlar la división de la célula, va a controlar que esto suceda y que se parta en dos por un anillo contráctil de actina que se forma ahí. ¿Vale? Entonces, durante la división celular esto se duplica, se pone cada uno en un extremo y de ahí tiran de los cromosomas. ¿Con qué? Con el propio citoesqueleto que esto controla. Vale, luego tendremos lisosomas que se encargan de digerir sustancias, llevan enzimas hidrolíticas que lo que hacen es destruir pues, sustancias que tengamos ahí. Tenemos peroxisomas que detoxifican, sería como el hígado de la célula. Si el lisosoma es como el estómago, pues el peroxisoma sería como el hígado. Orgánulos por analogía con nuestros órganos. Esos serían los orgánulos y las partes de la célula eucariota animal. Pero también existe la célula eucariota vegetal, que será probablemente más grande que la animal y tendrá pues algunos orgánulos exclusivos. Ya hemos dicho uno que es exclusivo del animal, que es el propio centrosoma. Ese centrosoma en las vegetales no aparece. ¿Por qué no aparece? Pues porque hay algo en su lugar. En vez de tener los dos macarrones, la célula vegetal lo que hace es pues una zona densa de su citoplasma, pero no es que no pueda cambiar su forma o no tenga un centro organizador de microtúbulos que va a controlar el citoesqueleto. No, la célula vegetal es capaz de hacer eso, pero no tiene los macarrones. Es una zona densa de citoplasma y ya. Vale, dibujamos el núcleo, que será la parte más vistosa, más aparente, más destacable de la célula. Hacemos su envoltura nuclear y una vez más dibujamos el núcleo, lo tenemos aquí, y el ADN en formato cromatina porque esta célula no se está dividiendo y por lo tanto su ADN está desparramado por el interior del núcleo, ¿vale? Pero está separado y dividido de lo que sería el propio citoplasma. Por eso se considera esto también una célula eucariota. Eucariota vegetal.
porque es una célula que tiene un núcleo verdadero, eucarión, núcleo verdadero, carión, núcleo, verdadero. En diferencia con las procariotas, que es como que están en ello, ¿no? Procariota, que no tienen un núcleo verdadero, tienen el nucleoide que hemos dicho antes. Vale, dibujamos mejor o peor y tendremos una gran vacuola central que almacenará sustancias. Por ejemplo, si es una célula, una planta venenosa, pues aquí se acumula el veneno. ¿Vale? Las vacuolas también existen en animales, antes se decía que no, pero también existen animales, existen también los ribosomas que nos hemos puesto, los que están libres por ahí, por el citoplasma, pero vacuolas también existen en animales, lo que pasa es que son pequeñas y más abundantes. Luego tenemos mitocondrias, van a aparecer también, hemos dicho que es algo de las eucariotas, no solo de los animales. Centriolo con centrosomas no vamos a tener, porque es algo exclusivo de los animales. Y tendremos algo que hace que las plantas sean verdes, que son pues otra bacteria engullida que no mataron en su día, que se llama pues cloroplasto. También va a tener dos membranas, una de la que la engulló y otra de la propia bacteria, cuando era bacteria y estaba viva y era independiente. Estos son cianobacterias engullidas. Entonces tenemos aquí los cloroplastos con un pigmento que se llama clorofila y gracias a eso pues las células pueden hacer la fotosíntesis. Vale, más cosas que tendríamos, pues también tendríamos el aparato de Golgi, que lo que hace es empaquetar sustancias que van pues quizás para afuera o quizás van pues para adentro o van a regenerar membranas o cualquier cosa. ¿Vale? Tendremos lisosomas, tendremos peroxisomas, tendremos pues varios orgánulos. Tendremos ribosomas por ahí sueltos, tendremos aparato de, o sea, el REL, el retículo endoplasmático liso, tendremos pues más mitocondrias, son pues las distintas partes. Hemos dicho que estas tenían membrana plasmática, ¿vale? O sea, membrana plasmática, sí, como toda célula. Pero también tendrán pared celular, y la pared celular será lo que limite con otras células, ¿vale? Porque por dentro, como en la bacteria, tendremos la membrana celular y por fuera la pared celular. Y estará colindante, estará muy pegada con otras células que tendrá hacia los lados, ¿vale? Porque esto sería pues un tejido celular con todas sus células hacia los lados, todas ellas pegadas. Si la célula está viva, tendrá pared celular primaria, que es pues como el papel más o menos, es celulosa, con alguna cosa más. Si la célula se va a morir, quiere lignificarse para hacer, por ejemplo, xilema, para hacer, por ejemplo, esclerénquima, que son pues tejidos muertos que tienen pared celular secundaria. Pues entonces hará una pared celular por fuera y como la célula queda completamente sellada del exterior, se morirá. Y es un tejido muerto que permite que exista la madera. Por ejemplo, pues como lo que decimos, el xilema, el suber, el corcho de los alcornoques, de los tapones de vino, el esclerénquima, que es la parte de, digamos, el esqueleto, ¿no?, de las plantas, tejido de sostén, pues todo eso viene de células muertas que tienen dos paredes celulares, la de dentro, que es el papel, más o menos, y la de fuera, que es la madera, entre comillas, la que tiene lignina, la que está lignificada. Bueno, con esto podemos ver, por ejemplo, diferencias entre células. ¿Qué es exclusivo de las procariotas? Pues el nucleoide, ¿no?, los mesosomas, podríamos decir, la pared celular de mureína, ¿qué más? La cápsula, que es solo para las más peligrosas. Tenemos también la célula vegetal. ¿Qué cosas son exclusivas de la célula vegetal? Pues el propio, o sea, el animal, el centrosoma con centriolos, podríamos decir, y poco más. A ver, exclusivo del animal no va a ser el núcleo, por ejemplo, porque eso es algo que tienen todas las eucariotas, ¿vale? Si solo decimos del animal sería pues el centrosoma con centriolos, ¿no? Y luego de la vegetal pues tendríamos la gran vacuola central, porque en animales son más pequeñas y más numerosas. Tendríamos el cloroplasto que hace la fotosíntesis y que es exclusivo de estas células, bueno, aunque las algas también tienen. Tendremos también, pues, ¿qué más tendremos por aquí? La pared celular, que hemos dicho, de celulosa, de papel, vamos a decir, entre comillas, alguna cosa más tiene. Y poco más. El centrosoma con centriolos no lo tiene. Hemos dicho una zona más densa de citoplasma. Poco más. ¿Vale? Principalmente eso, los cloroplastos, la pared celular, la gran vacuola central. Eso será pues lo más importante. Bueno, hemos dado el contexto de cómo a partir de las procariotas, ¿no?, aparecen las eucariotas. Se hacían más grandes gracias a que su núcleo estaba dividido gracias a esas invaginaciones de la membrana plasmática
que permitieron la envoltura nuclear. Al estar separado metabólicamente y físicamente de todo lo demás, se pudo hacer más grande. Al ser más grande pudo engullir otras cosas, como estas bacterias o estas otras, o como las que les permitían, los vibrios, los espirilos, que les permitían tener también a ellas los flagelos y los cilios para poder moverse. Y luego pues lo mismo, sistemas de endomembranas que se derivan de la propia envoltura nuclear que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí la parte de las células. Vamos ahora a ver el dogma central de la biología. Hemos dicho que las células empezaron teniendo un material autorreplicativo que es vamos a decir, algo con complejidad. Por lo menos al principio se cree, algunos científicos, algunos investigadores, algunos autores, dicen que pudo ser alguna proteína o algo del estilo, ¿no? Es lo más sencillo, lo más por defecto. Otros pues indican que ya directamente ARN. Bueno, hay distintas teorías. El caso es que el mundo del ARN es un tema que se suele hablar, ¿vale? Antes de que existiera el ADN, existió el ARN y por eso usamos el ARN de manera auxiliar, como un ayudante en nuestras células, porque viene de ese antes cuando todo era ARN, lo que se usaban dentro de las células. Pero ¿qué pasa? Que el ARN es más inestable que el ADN. Por eso pues acaba siendo degradado cuando hace de ayudante en la célula. Entonces, pues aparentemente el ADN tiene no demasiadas diferencias, pero a gran escala parece ser que sí que afectan a la estabilidad. Por eso se evolucionó hacia sustituir el ARN por ADN. Aún hoy en día, organismos más antiguos, podríamos decir que las propias bacterias, los virus, los retrovirus, aún utilizan ARN como material genético. Y esos retrovirus lo que hacen es transcribirlo, vamos a decir, hacia ARN, o sea, hacia ADN, que diga, desde ARN pasan a ADN para poder infectar células con ADN. Y esa es la transcriptasa inversa. De hecho, es un ejercicio que tenéis en el libro. El tema de la transcriptasa inversa, pero es un investiga. Por tanto, pues bueno. Vamos entonces a ver el dogma central de la biología actual que tenemos pues bastante representado en el libro. Tendríamos que el ADN puede pasar a ARN y el ARN puede pasar a proteínas. Imaginaos, el ADN del genoma, un trocito, un gen, pasa a ARN por la transcripción. Entonces, la transcripción del ADN consiste en que un segmento se copie en formato molécula menos estable para que así pueda abandonar de ese sitio sagrado que es el núcleo y ir al sitio donde se fabrican las proteínas, que son los ribosomas, estos puntitos que vemos a lo largo del núcleo. Entonces, esa transcripción es necesaria para que la fotocopia del material original súper valioso que tenemos aquí pueda salir afuera al núcleo sin problemas, porque si se daña el material original con toxinas que pueda haber en el citoplasma, se produce una mutación muy grave y podemos tener cáncer. Entonces, para proteger el ADN, entre otras cosas, no puede salir de ahí. Tiene que ir una fotocopia y para eso se hace la transcripción, para que el original no salga del núcleo, porque es demasiado valioso. Si el ARN se muta, es poco estable, va a acabar destruido tarde o temprano. Entonces afectará a algunas proteínas que se habrán hecho mal, pero no será tan terrible como si el material original, que va a estar siempre transcribiéndose a ARN, se mutara. Si se muta el material original, pues se fastidia esta célula y las descendientes, todas y cada una de ellas. Por eso hay que proteger el material original. Vale, entonces se fotocopia algo menos valioso, que es el ARN. El ARN va al núcleo y en el núcleo, en los ribosomas, o sea, en el núcleo, en el citoplasma. En el citoplasma, en los ribosomas, lo que va a hacer es traducirse. La traducción proteica usando el código genético que nos compara los codones del ARN mensajero con los aminoácidos que irían formando la propia proteína, la cadena polipeptídica. Vale, el ADN a su vez, si queremos que la célula se replique, haga blup y se parta en dos y se reproduzca y tengamos dos células hijas idénticas a la madre, el ADN tiene que hacer copias de sí mismo. Y esto es lo que se llama la replicación del ADN.
Vale, ¿es posible que la ARN pase a ADN? Sí, es lo que hemos dicho antes con los virus, organismos tan primitivos que aún hoy en día van a usar ARN como material genético principal. ¿Cómo lo hacen para infectar una célula que sí o sí, como solo hay algunos virus que usan ARN, pues todos y cada uno de los demás organismos vivos utilizarán ADN en su material genético principal? ¿Cómo lo hace para meter ahí los genes, el virus? Pues lo que hace es usa una enzima que se llama la transcriptasa inversa que pasa de ARN a ADN. Pasas el genoma del virus a través de esta enzima a ADN. Esa es la transcripción inversa. Esto no se entraría, pero bueno. Es uno de los ejercicios del libro. No os lo he puesto en las fichas, pero ahí está. ¿Y de proteínas podríamos pasar a ARN? Pues posiblemente. Pero no es algo fundamental en la vida. Sería algo más, según intuyo yo, de laboratorio o de casos excepcionales como tenemos aquí la propia transcripción inversa. Bueno, este es el dogma central de la biología. Así que, sabiendo esto, vamos a ver cada uno de estos procesos que tenemos aquí y que van a suceder pues en distintas partes. La replicación es relativa al ADN, por lo tanto, pues tiene que suceder en el núcleo porque el ADN no puede abandonar el núcleo. A partir del ADN hacemos más ADN que sea exactamente igual, pues en el núcleo tiene que ser. La transcripción, pues lo mismo, si necesitamos ADN para hacer ARN, ¿dónde va a suceder? En el núcleo. ¿Y la traducción dónde tiene que suceder? Pues los ribosomas están en el núcleo, tanto en las animales como en las vegetales como en las procariotas. O sea, en el núcleo, en el citoplasma. Uy, estoy diciendo todo el rato núcleo. Por lo tanto, el ADN se transcribe para poder traducirse fuera del núcleo en el citoplasma donde están los ribosomas, sean asociados al retículo endoplasmático rugoso o sean libres en el propio citoplasma. Entonces, pues eso va a tener que suceder fuera. La propia traducción proteica tiene que suceder fuera. Bueno, vamos a ello. Tenemos, por ejemplo, la replicación. Vale, imaginaos, dentro de la célula, dentro del núcleo, tenemos estos hilos. Estos hilos son el ADN en formato cromatina. La cromatina puede estar más compactada, si la célula no va a usar esa información o si no es información para hacer sus genes y sus cosas y sus proteínas, o puede estar más laxa, si esa célula va a usar esa información para hacer proteína. La eucromatina es esa forma más laxa. Entonces, ¿qué hace la cromatina? Pues cuando la célula se va a dividir, el núcleo se hincha de agua y explota. Y la cromatina se condensa en su forma de máxima condensación, que son los cromosomas, y eso, como está tan compacto el ADN, se puede repartir mejor entre las dos células que van a dividirse. Entonces, esa cromatina tiene distintos niveles de empaquetamiento, de condensación, de estar grapada. ¿Vale? Está la forma más laxa, que sería el ADN a secas, y está la forma más condensada, que es el cromosoma. Y entre medio tenemos una serie de formas intermedias, que se enrollan a través de pues, proteínas histonas y no histonas. Las histonas son un tipo especial de proteína que sirve para formar estructuras del ADN pues, concretas para poder empaquetarlo y organizarlo mejor. Claro, si está todo desorganizado, pues se hacen marañas, se lía, se hacen nudos y no interesa. Por lo tanto, tenemos que tenerlo organizado alrededor de esos octámeros de histonas que serán lo que haga la cromatina. ¿Vale? ¿Qué es la cromatina? ADN más proteínas. Por lo tanto, tendremos el ADN, que es una hebra, como vemos, una doble hélice, tendrá una cadena y otra, y se unen por complementariedad de bases. ¿Qué complementariedad de bases? Pues accidente de tráfico, con T, adenina con timina, guardia civil, guanina con citosina. ¿Vale? Tenemos aquí el ADN. Vale, el ADN lo que va a hacer es enrollarse a lo largo de lo que decimos los octámeros de histonas. Los octámeros de histonas pues van a ser como proteínas así como bolitas, que son 8 en total, octámero, y esas proteínas en formato bolitas pues hacen como una especie de yo-yo. Se hace vuelta y media el ADN y pasa a lo siguiente. Si queréis que lo haga en azul, igual se ve mejor. ¿Vale? Hace así en azul y pasa al siguiente. Aquí tenemos una H1 que hace de la separación y aquí tendremos la siguiente histona y así sucesivamente. Entonces esto que hemos visto aquí será la unidad básica de la cromatina y esto se llama nucleosoma, la unidad básica de la cromatina. Esto luego se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando y hacemos pues como un muelle. ¿Vale? 6, si no recuerdo mal.
lo estoy diciendo de memoria, y haríamos como un muelle, ¿vale? Haríamos como un muelle de esto mismo, de nucleosomas. Y este muelle luego se va haciendo así más pequeño porque lo vemos en zoom, ¿no? Lo vemos desde más lejos y hace como unos bucles en torno a un eje proteico. Esto ya no son histonas, esta proteína. Y estos son los dominios en bucle. Y esto se va condensando hasta que tenemos una cromátida. Si os acordáis, los cromosomas son 2 cromátidas. Y bueno, y si ha hecho la replicación como toca, pues tendrá la otra cromátida hermana al lado y se unirán por el centrómero. ¿Vale? Esto es la forma que tiene el ADN de empaquetarse dentro de la célula. Su nivel más compacto es este de aquí, pero en formato cromatina pues fácilmente hará estas formas de condensación, ¿vale? Con los nucleosomas. Vamos a ver entonces el ADN. ¿De qué está hecho el ADN? El ADN está hecho de 3 componentes. Vale, tenemos, este es el bolinegro, sí. Tenemos aquí pues la base nitrogenada y tenemos aquí el grupo fosfato. Esto es un nucleótido, la unidad básica del ADN. Los nucleótidos se unen así, de uno con otro y siempre repitiendo la misma estructura. Puede ser que esto sea una base nitrogenada distinta, que lleve otra información. Vale, recordemos, la A se une con la T. Por tanto, aquí tendremos otro nucleótido de la otra cadena de ADN. Hemos visto que la cadena de ADN tiene dos hélices y se unen aquí en medio los peldaños de la escalera por complementariedad de bases. Accidente de tráfico, guardia civil. La A es complementaria a la T, la G es complementaria a la C. Vale, y tendremos aquí el azúcar, en el caso del ADN será desoxirribosa, que por cierto esto va hacia abajo, son antiparalelas, se unen al revés. Por lo tanto, esto tendría que estar al revés. Tendría que ser así. Esto es antiparalelo. Así. Y se irían pues uniendo, ¿vale? Los enlaces que forma el ADN siempre va a ser en sentido 5' a 3'. ¿Qué significa 5' a 3'? Pues significa que lo importante está en la base nitrogenada. Por eso este lo ponemos. Imaginaos, la base nitrogenada va a ser pues algo así, ¿no? Será pentágono, hexágono, aprox. Lo estoy diciendo de memoria. Entonces aquí tendríamos pues carbono 1, carbono 2, carbono 3 en cada vértice de la figura geométrica. Carbono 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Por decir algo, seguramente esté mal, pero bueno. Eso está aquí, en las que tienen información. Pero en el pentágono este que no lleva información, que es todo el rato igual el fosfato con el azúcar, que es desoxirribosa porque estamos en el ADN, en el azúcar será 1'. ¿Por qué? Porque no es importante, es el secundario. 2', 3', 4'. Esto es un oxígeno. Y luego 5', porque es una pentosa. Son 5 carbonos. Entonces esto es el extremo 3' con el que polimeriza aquí de abajo y el extremo 5'. Entonces siempre tiene que polimerizar en sentido 5' a 3'. Así. 5' al sentido 3'. Este es el extremo 3' y este es el extremo 5'. ¿Vale? Entonces esto se tiene que sintetizar como, pues como hemos visto, en sentido antiparalelo. 5' a 3'. Tiene que sintetizarse así. Entonces los nuevos nucleótidos se añadirán aquí. Y los nuevos nucleótidos se sintetizarán aquí. Del extremo 5' al extremo 3'. ¿Vale? Entonces esta hebra crece hacia aquí y esta hebra crece hacia aquí. Son antiparalelas. Va cada una en un sentido distinto. ¿Vale? Eso es una de las propiedades de la síntesis del ADN, que es lo que vamos a ver aquí con la replicación. Vale, sabiendo lo que es un nucleótido, la unidad básica del ADN, imaginaos, una pared de ladrillos, ¿no? Pues cada ladrillo es lo básico que forma la pared. Entonces, esos ladrillos en biología les llamamos monómeros. Ese algo pequeño que se repite una y otra vez para hacer algo más grande, la pared, será el monómero. El nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos. El nucleosoma es el monómero de la cromatina, que es ADN más proteínas, el formato en el cual está el ADN en el núcleo. El aminoácido será el monómero de las proteínas. La pared será el polímero.
y el ladrillo será el monómero. Este monómero, este nucleótido, es el monómero del polímero del ADN. Este nucleosoma es el monómero del polímero que es la cromatina. Y los aminoácidos son el monómero del polímero que es la proteína, ¿vale? Las macromoléculas suelen ser polímeros, es decir, algo que se repite constantemente y que luego hace una molécula muy muy grande, que es pues muchas cosas repetidas, pero cosas más o menos parecidas, muy similares. Entonces, esos monómeros es importante que nos los sepamos, sobre todo porque el nucleótido va a tener varias partes. El ácido fosfórico, el grupo fosfato, el azúcar pentosa, o sea, desoxirribosa en ADN o ribosa en el ARN, y la base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina y guanina, cada una complementaria con la otra, ¿vale? Adenina con T, con timina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina. En el caso del ARN, en vez de timina, tendremos uracilo y será complementaria con la A con la U y la U con la A. No cosas raras por ahí, ¿vale? Y en el caso del ARN también será antiparalela, también tendrá fosfato, también tendrá azúcar. El azúcar será ribosa. Aquí no le faltará un oxígeno. Será ribosa y por ello será más inestable. Pero seguirá siendo un azúcar, seguirá siendo una pentosa, un azúcar de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y un oxígeno aquí en medio para ciclarla. Vale, esto, si ha quedado claro, si sabemos las tres partes del nucleótido y lo que supone un nucleótido para el contexto del ADN, podemos continuar. Si no, reveros esta parte. Vale, continuamos. Tenemos aquí el cómo se polimeriza el ADN. Vamos a ver cómo se replica en la maquinaria enzimática de una célula. Imaginaos, una célula tiene su ciclo vital, su ciclo celular. Este es el ciclo celular. Tenemos aquí las distintas fases. Profase, anafase, metafase, telofase, citocinesis. Las distintas fases de la división celular, que es la fase M del ciclo celular. Cuando la célula se parte por la mitad y hace dos células hijas, que son idénticas a la madre, ha tenido que tener pues doble de material genético. Para que las hijas sean idénticas, ha tenido que replicarse ese material. Vale, aquí tenemos frontera y frontera. Esta es la división. Solo aquí los cromosomas serán visibles. En el resto de la vida de la célula, los cromosomas se descondensan, se quedan como cromatina laxa. Y la tenemos en este formato de hilos. Vale, entonces esto de aquí va a ser la interfase. Y durante la interfase, los cromosomas no se pueden ver. Vemos cromatina. Bueno, entonces la primera fase del ciclo celular es G1, gap 1, el primer hueco. Hay veces que las células se quedan como en gap sub 0 y se quedan ahí estáticas para una larga temporada. Por ejemplo, las neuronas pues no se están dividiendo cada 2x3. Tienen fases largas de estar sin dividirse. Pues entran en G sub 0 y cuando por lo que sea se tienen que reactivar, pues vuelven a tomar el ciclo celular. Vale, G sub 1 es simplemente para crecer. La célula crece porque acaba de dividirse y está pequeña. Pues tiene que crecer y cuando alcanza cierto tamaño la membrana celular se induce la división celular. Vale, una vez crece, llegamos a la fase de síntesis, la fase de síntesis de ADN. A partir de un único cromosoma que tenemos ahí, o sea, una cromátida como sinónimo de cromosoma, vamos a hacer dos cromátidas como sinónimo de cromosoma. En vez de tener un palito por cada uno de los cromosomas, en nuestro caso serían 46 palitos, pues tendremos 46X, porque este palito es igual que este otro, gracias a la replicación del ADN. Vale, se replica el ADN, pasamos de tener un palito, o 46 palitos, como sinónimo de cromosoma, una cromátida, pasamos a tener dos palitos como sinónimo de cromosoma. Ojo, el cromosoma no es visible. El palito sería maraña indistinguible con otros palitos que también están en formato maraña. Serían marañas dobles, que a la hora de la verdad, solo durante la división, se verían efectivamente como o un palito o dos palitos. Nunca vamos a ver un palito solo porque no... Cuando está en formato un palito no se ven cromosomas, ¿vale? Pero sí que en formato cromatina pues sería solo una de esas cromatinas, o sea, una de esas cromátidas. Vale, una vez se ha dividido el palito y tenemos dos palitos iguales, que es lo que vamos a ver ahora con la replicación,
pasamos a G2, que hace los últimos preparativos, la célula para dividirse. En todas y cada una de estas fases, la célula va a hacer controles metabólicos para ver si todo está bien y si no, pues la célula se suicida, explota, hace burbujas y explota sin causar inflamación, porque el citoplasma no se escapa, no se vierte al medio. Hace como burbujas y las otras células las absorben y ya está. Y no hay mayor problema, se suicida por el bien del organismo. Esa es la apoptosis, la muerte celular programada. Y sirve pues para evitar, por ejemplo, el cáncer. Es uno de los mecanismos de defensa contra el cáncer. De hecho, que el cáncer se dice que una de las cosas que tiene que tener es mutaciones precisamente que alteren a este ciclo, a estos controles que tenemos para decir, pasamos a la siguiente, está todo bien, no hay ningún daño importante en el ADN, sí, vale, pues pasamos. Mutaciones que afectan a estos controles y hagan que la célula se los salte van a ser mutaciones a favor del cáncer. Si una persona tiene predisposición al cáncer por familia, que haya muerto por cáncer, es fácil que estas mutaciones, en parte, algunas de ellas ya las tenga. Y al menos para ese órgano del cual murió ese familiar y otros familiares, pues ya tenga ahí algunas mutaciones importantes. Bueno, solo si está todo bien pasamos a G2 y si todo va bien en G2, en las preparaciones para la mitosis, pues, o para la división celular, que podría ser también meiosis, pues pasamos de esta frontera y ya la célula se divide. ¿Vale? Esto de aquí es lo que llamamos la interfase. Vale, pues la replicación del ADN sucede precisamente en la interfase. En concreto, en la fase S que tenemos aquí representada. Vamos a ver cómo es la replicación del ADN. Hemos dicho que el ADN, en su formato menos condensado, más libre, será esto, una doble hélice, ¿verdad? Como la que tenemos aquí representada. En formato antiparalelo, ¿vale? Hacia abajo, hacia arriba, desde 5' hasta 3'. Esto, en formato hélice, pues lo veremos más o menos así. Tenemos la hélice. Ok, la hélice, esto sería el azúcar fosfato que hemos visto antes, azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato, y aquí en medio tendríamos pues las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas como las que vemos aquí, que hacen sus uniones de hidrógeno, uniones débiles que se pueden romper con calor, y de hecho se hacen, por ejemplo, en la PCR, hemos hablado de ella en clase, y esto se abre por acción de las distintas enzimas que están haciendo posible la replicación del ADN. Entonces, tendremos una hebra que irá más rápida, que se fabricará nueva más rápida, y otra que se fabricará más lento. ¿Por qué? Por esto mismo, por el sentido antiparalelo que tiene el ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esa hebra que va más lento tendrá que esperar a que se abra lo suficiente la horquilla de replicación, que es esto de aquí, esta zona donde el ADN se ha abierto para que pueda replicarse. Entonces, una hebra irá así, en este sentido, 5', 3', polimerizándose, irá hacia allá. Vale, aquí tendremos una enzima que está abriendo, otras que estabilizan, otras que desenrollan. Bueno, cada una de ellas tiene una función distinta. Entonces, esta hebra hará aquí nuevos nucleótidos, estará polimerizando con la ADN polimerasa, lo contrario a la ARN polimerasa, si os acordáis de los virus, que hacían transcripción inversa. Entonces, esta va rápido, se está polimerizando en sentido favorable, desde 5' hasta el 3', desde 5' hasta el 3'. Vale, la otra va en el sentido contrario, y hasta que no se abre suficiente la hebra, no puede meter baza, y hace ahí como trocitos, hace trocitos, porque tiene que ir desde 5' hasta 3', desde 5' hasta 3', desde 5' hasta 3', desde 5' hasta 3'. ¿Vale? Estos son los fragmentos de Okazaki y esto entra en selectividad, ¿vale? Que ya lo visteis en el examen de selectividad de este año 2025. Bueno, esto necesita poder hacerse uno, ¿vale? Al principio tiene como un trocito de ARN que es el primer, el cebador. La primera línea de una reacción siempre cuesta más hacerla, ¿no? Pues a esto también le cuesta. Tiene un primer, un cebador, un trocito de empezar que es ARN. Luego lo tienen que sustituir. Luego estos trozos los tienen que pegar juntos con ADN ligasa. Es un tema, ¿vale? El que se tenga que hacer más lento es un tema. Pero bueno, la cosa es que esto se va a seguir abriendo, va a seguir abriéndose por los lados, la horquilla se va a ir haciendo más grande, así hasta que tengamos, pues, todo esto replicado, toda esta hebra, que es un cromosoma entero, una cromátida, replicada. Entonces pasaremos a tener dos cromátidas iguales. Y en cada una de estas cromátidas que son iguales tendremos
un trocito nuevo, que es esto de aquí, y un trocito viejo, que es esto de aquí. Un trocito nuevo, que es esto de aquí una vez esté unido, por las enzimas que tienen que unirlo, y este trocito de aquí, que es el trocito viejo. ¿Vale? Esto será una cromatida y esto será otra cromatida. Y ambas tendrán trocito nuevo, trocito viejo, en cada una de las dos partes de la doble hélice de ADN. Esa es la hipótesis semiconservativa, que nos dice pues, que efectivamente el ADN conserva pues, una hélice vieja y una hélice nueva. Y en todos los procesos de replicación del ADN se acorta un poco el telómero, la parte del extremo del cromosoma. Si nos acordamos, esto es el telómero, esto es el centrómero, y cada uno de los dos bastoncillos que tenemos aquí serán una cromatida. Pero todos los cromosomas tienen su homólogo al lado, que es exactamente igual de grande, y será pues uno del papá y otro del mamá. Tendrá un cromosoma homólogo. Por lo tanto, si tienen el mismo tamaño y los hemos puesto al lado en el cariotipo, pues serán cada uno de ellos su cromosoma homólogo. El cromosoma 1 del padre y el cromosoma 1 de la madre. Puede ser que el cromosoma 1 del padre tenga aquí pues genes de, yo qué sé, el color de ojos marrón. Esta cromatida es exactamente igual, por lo tanto, ha venido de la replicación y es la misma información. Aquí también habrá gen de color de ojos marrón. Pero puede ser que el de la madre tenga heterocigosis, ¿no? Que sea pues distinto para el mismo gen. Tenga gen color de ojos azul. Y esto, por lo tanto, también tendrá gen de color de ojos azul. Esta persona será heterocigota porque en el cromosoma del padre tendrá una información y en el cromosoma de la madre tendrá otra información. ¿Vale? Eso es los cromosomas homólogos. Siempre tienen dos genes, dos alelos para un mismo gen. En caso de que uno de ellos sea enfermedad, el otro puede actuar para suplirlo. Es como una copia de seguridad. Entonces tienes las informaciones de los dos padres de referencia para, por si acaso, puedes suplir lo que te hace una malformación, una mutación en el ADN que evite que una proteína se haga bien. Y si el otro lo compensa, pues ni tan mal. Lo tienes ahí ya arreglado. Vale, vamos a pasar. Esto es la replicación. ¿Vale? Es uno de los 3 puntos principales de este tema. Vamos a pasar a la transcripción, que es muy parecido. La transcripción, una vez más, sucede en el núcleo, igual que la replicación. Pues eso, la transcripción va a suceder también en el núcleo. Cogemos un trocito de un cromosoma, porque nos interesa solo un gen, no replicar el cromosoma entero para hacer dos cromátidas idénticas. La replicación sucede en todo el cromosoma, imagínate lo largo que es esto de aquí, ¿eh? ¿Cómo sigue? Porque son moléculas individuales, unas bastantes millones de pares de bases cada una. Pues esto es un proceso que va a afectar a todo el cromosoma. La transcripción afecta a un gen, a un único segmento de ADN, puede ser más grande o menos grande, y eso pues se lleva afuera, se lleva al exterior y se transcribe, o sea, se traduce a proteínas. Vale, pues una vez más, lo mismo de antes. Dibujamos el ADN enrollado y unas enzimas que lo desenrollan, lo dejan planito, lo dejan bien. Vale, y hacemos lo mismo, una horquilla de replicación. Pero fijaos, vamos a tener que ahora solo uno de los dos lados va a recibir su de 5' a 3'. Y esto ya se sale para afuera. 3'. Esto es lo que se está haciendo ahora, el 5', y el 3' es lo que ya se ha hecho. Fijaos, no es doble hélice, es una única hebra de ARN. ARN en este caso se llamará mensajero, porque es el que va a los ribosomas a hacer, pues, a llevar su mensaje de lo que lleva el ADN en su versión original con la información necesaria para que el organismo esté vivo y pueda hacer su metabolismo con normalidad. Vale, entonces esto es algo local, sucede en un trocito del ADN que esté en formato eucromatina y que por lo tanto se vaya a transcribir y se vaya a traducir a proteínas. Porque si es un trocito desde el cual se agarra el citoesqueleto para repartir los cromosomas igual entre dos células hijas, pues eso no es, digamos, un gen que sirva para hacer una proteína. Es un trocito de cromatina estructural, ¿no? O si una célula del ojo no necesita nada de lo que son la información para que las células del hígado funcionen, pues la información está grapada, está condensada, está guardada. Todas las células tienen que tener toda la información.
incluyendo esas partes del cromosoma que son estructurales para que se muevan en la hora de repartirlos. Pero no todas las células van a usar toda la información. Una vez se especializan en ser célula del ojo, pues ya no necesitan los genes para ser célula del hígado. Esas células del hígado tendrán grapada la información de ser células del ojo y las células del ojo tendrán grapada la información para ser células del hígado. La tienen ahí guardada en heterocromatina, que es la cromatina que está pues más condensada. Quizá no esté tan libre, no está tan disponible para su transcripción y por lo tanto pues está más condensada. Vale, entonces cogemos la transcripción y entendemos sencillamente eso, que estamos haciendo un ARN mensajero. A través de la transcripción también podemos hacer ARN ribosómico. El ribosómico forma parte de los ribosomas. Podemos hacer ARN mitocondrial para las mitocondrias. Podemos hacer distintos tipos de ARN que tienen otras funciones. Pero en el que nos vamos a centrar más o menos ahora es el de el ARN mensajero. También existe, por ejemplo, el ARN transferente, que es el encargado de hacer cumplir el código genético, el que lleva los aminoácidos a las fábricas de proteínas, a los propios ribosomas. Y va haciendo, por unión con el codón, su anticodón va a hacer que se una ahí la bolita, se una ahí el aminoácido para formar el polipéptido que está creciendo. Por lo tanto, replicación y transcripción suceden en el núcleo, pero la traducción proteica, dibujamos aquí el ribosoma, mejor o peor, tendrá su subunidad grande y su subunidad pequeña. Y aquí en medio se cuela el ARN mensajero. Podríamos ponerlo azul, que es como lo hemos hecho antes. No es una doble hélice, ¿vale? Lo estoy haciendo azul. Entonces, el ARN mensajero, como hemos dicho, es una única hebra. No son dos, como el ADN. Y como suele pasar en el ADN, las bases nitrogenadas, los nucleótidos, se leen o se entienden de 3 en 3. ¿Vale? Se entienden de 3 en 3. Entonces, en el ADN y en el ARN, en ambos, tanto cadena molde como cadena complementaria van a tener el nombre de tripletes, porque son grupos de 3. Cuando hablamos de ARN mensajero, tendrá el nombre de codón. Cada grupo de 3 bases nitrogenadas que tenemos aquí. Cuando se meten en el ribosoma, solo entonces el ribosoma va a estar unido, la subunidad grande con la subunidad pequeña. Entonces el ribosoma tiene como unos huecos aquí dentro y en estos huecos pues este entra, es el ARN transferente que entra con su aminoácido, este es el que está uniéndose y este es el que va a salir. Entonces aquí tenemos una proteína que se está formando según pues, los codones que se han ido leyendo. ¿Vale? Se van formando pues metionina, alanina, tirosina, ácido yo qué sé, glutámico, alanina otra vez metionina. Pues todo esto van a ser una cadena de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos tiene el cuerpo humano naturales? Pues 20. ¿Vale? Entonces la tabla del código genético que nos relaciona esto mismo, los codones del mensajero, con cada uno de los aminoácidos, esa tabla lo que hace es pues decirnos que el código genético es pues redundante y está degenerado. ¿Vale? Hay como pues ¿qué? ¿Cuántas posibilidades habría? ¿Cuántas casillas hay? 64, ¿no? Pues 64 posibilidades para 20 aminoácidos que hay, pues varios de estos van a significar el mismo aminoácido. Veréis que pues la alanina, la tirosina, todos estos tienen como varios codones que la codifican. Por lo tanto, aparece varias veces ese aminoácido repetido en la tabla. Por eso se dice que es redundante, que está degenerado. Ahora, al revés no. Un codón no puede significar más de un aminoácido. Eso no es correcto. Significa, lo que acabo de decir, redundante y degenerado, que un mismo aminoácido puede ser codificado por varios codones distintos. Y veréis por eso que se repiten varios aminoácidos. La tabla es de 64 y hay 20 bolitas posibles distintas. Que hay aminoácidos así un poco raros, un poco sintéticos, un poco artificiales, que también existen, sí. Pero en la vida usamos 20. Entonces, esto es pues lo que decimos, redundante, degenerado. También es universal. Hemos hablado antes del último ancestro común universal, LUCA, Last Universal Common Ancestor. El último ser vivo
del cual vienen todos los seres vivos que hay en la Tierra, el ancestro común para todos. Pues una prueba que tenemos de que existió una célula procariota de la cual descienden todas las demás células y por lo tanto todos los demás seres vivos, es que el código genético es universal. Apenas hay unas poquitas desviaciones del código genético y están contabilizadas, pero que se ve que son modificaciones a posteriori. O sea, en el código genético es prácticamente para todos igual. Eso indica el origen común de la vida y que por lo tanto pues hay un ancestro común universal, una bacteria de la cual venimos todos por evolución y por diversificación. Vale, entonces, que el código genético sea igual para todos es eso, una prueba para lo que decimos, para Luca. Entonces esto se va uniendo, va gastando ATP, va gastando la energía de las mitocondrias para hacer las uniones entre bolitas, que es el enlace peptídico. Cuando llegamos, o sea, esto va a empezar cuando tengamos AUG en el ARN mensajero, AUG, que se une con la metionina, que será el primer aminoácido que tengamos en la cadena que se está sintetizando en este sentido. Este es el más viejo, este es el más nuevo, en la cadena polipeptídica. Vale, ¿qué es lo que llega aquí trayendo las bolitas? Pues los boomeranes, estos, los garabatos, que son el ARN transferente, ARNT. El ARNT, este boomerang, este trébol que hemos visto en clase, tiene aquí un extremo donde está el aminoácido que se va a unir solo si esto coincide. ¿Vale? Esto sí coincide, el anticodón con el codón, que va a ser complementario, por complementariedad de bases del ARN. Imagínate que aquí tenemos AUG, porque tenemos una metionina ahí en medio. Pues ¿cuál va a ser el anticodón de este codón, de la AUG, que es el codón que hace metionina en el código genético? ¿Cuál va a ser el anticodón? ¿Qué va a tener aquí el transferente? Pues va a tener lo contrario de la A, la U, lo contrario de la U, la A, y lo contrario de la G, la C. UAC, su anticodón va a ser UAC. Lo único que se va a poder unir aquí en el ARN transferente va a ser esto mismo, UAC. Bueno, y aquí pues estará el ARN transferente que se escapa, que se va a ir, ¿vale? Este boomerang que ya está saliendo, que ya ha dejado su aminoácido y se va. Y aquí vendría pues el que llega nuevo y se une y trae su aminoácido y lo va a unir aquí después de la metionina. ¿Vale? Entonces esto está constantemente moviendo, circulándose. Y esto pues a su vez corre y lee nuevos codones que tenemos aquí. Entonces este ARN mensajero va pasando, la proteína se va haciendo y cuando llegamos a uno de los tres que dicen stop, codones sin sentido, que hacen que no se una nada de esto, pues es el factor liberador, que hace que esto se libere, se suelte y la proteína pues ya se plegará, hará su forma de garabato en 3 dimensiones en vez de ser un hilo, que es la estructura primaria, y ya pues a funcionar. A veces se unen con más proteínas y hacen la estructura cuaternaria. Pero bueno, eso es otra cosa. Vale, ahora con cosas de genética, con definiciones de genética que también hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, lo que era un gen. Un gen es un trozo de ADN, un fragmento de ADN, que codifica, según el dogma de un gen, una proteína, codifica para una proteína. ¿Vale? Es decir, lo mínimo transcribible a ARN mensajero que tenemos aquí. Este ARN mensajero va al ribosoma, madura antes, le quitan como unos trocitos, como si fuera un folio, ¿no?, que hemos escrito, le quitamos los márgenes, le quitamos los puntos de aparte y lo dejamos como texto todo el rato seguido. ¿Vale? Pues los exones y los intrones tienen que ver con eso, con los trocitos que quitamos, los trocitos que dejamos. Luego además, pues con esta maduración del ARN mensajero se consigue pues hacer varias proteínas con un mismo trocito de ARN mensajero, lo que le da más complejidad a las células eucariotas que las procariotas, que no tienen maduración. Pero bueno, eso es otra cosa. El gen será el trocito mínimo de ADN para hacer pues una proteína. Ese trocito se transcribe, se lleva al ribosoma y acaba haciendo pues una proteína. Vale, un alelo. ¿Qué será un alelo? Pues como hemos dicho antes, un padre puede tener información para ojos marrones en el cromosoma de un padre, ¿no? Y en el cromosoma de la madre pues tendrá ese individuo pues información para otro color de ojos. Pues cada uno de los colores de ojos va a ser un alelo para el gen color de ojos. El gen es un rasgo físico, color de ojos, y el alelo es cada una de las variantes de ese rasgo físico. Pues los ojos pueden ser verdes, pues pueden ser azules, pueden ser grises, pueden ser morados, pueden ser avellana, pueden ser marrón muy 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 oscuro, casi negro,
o pueden ser rosa en el caso de los albinos, que es ausencia de color, y la sangre que pasa por eso que es blanco, pues parece rosa. Vale, pues los distintos colores de ojos serán pues la información para esa, para esa información, ¿no? Cada una de las variantes de esa información. Vale, pues teniendo en cuenta lo que es un alelo y lo que es un gen, vamos a pasar ahora a explicar lo que es homocigoto y heterocigoto, por ejemplo. ¿Qué significará homocigoto? Pues imagínate, este cromosoma 1, del tamaño más grande de todos los cromosomas, y aquí su homólogo, el de la madre o el del padre, si este es el del padre, este es el de la madre, de un mismo hijo, ¿no? De un mismo individuo. Pues su padre tenía información para marrón, aquí y aquí es igual, y si su madre tenía información para ojos marrones, pues todo marrones, pues será A, A. A mayúscula, es la misma información, color de ojos marrones. Pues si los dos son iguales es homocigoto, ¿no? Si ambos alelos son idénticos para un mismo gen, tendremos que esa persona es homocigota para ese gen. Lo mismo si ambos dos nos dicen la misma información, por ejemplo, minúscula, ¿vale? A minúscula, ojos azules, pues que será homocigoto para el recesivo, para el que en condiciones de heterocigosis no se expresa. Solo en ausencia de todos los otros se va a expresar. Vamos a acabar viendo que la persona tiene los ojos azules. ¿Qué pasa si un padre en ambas dos cromátidas aporta marrón y el otro padre aporta azul en ambas dos cromátidas? ¿Qué va a pasar? Pues que el mayúscula y el minúscula van a ser distintos. Entonces se habla de que es heterocigoto. ¿Vale? Heterocigoto implica que ambos alelos para un mismo gen sean distintos. ¿Qué significa dominante? Que en condiciones de homocigosis, los dos iguales, de los dos mayúsculas, se va a expresar, y en condiciones de heterocigosis, los dos distintos, también se va a expresar. ¿Qué significa recesivo? Que solo en ausencia de los otros alelos, de las mayúsculas, solo en ausencia de las mayúsculas, se va a poder expresar en el fenotipo. ¿Vale? ¿Qué significa fenotipo? ¿Qué significa genotipo? El genotipo es el conjunto de genes de un individuo, vamos a decir. Por ejemplo, aquí vemos pues si una persona es homocigota por tener los ojos marrones o si es heterocigota. Yo por fuera no voy a ver nada más que ambas personas tienen el mismo color de ojos marrones. Pero si yo mirara sus genes, si yo mirara sus dos cromosomas homólogos donde esté el color de los ojos, vería que uno de ellos lleva información de marrón y el otro lleva información de azules. Eso sería que una persona fuera heterocigota a nivel de genotipo, ¿vale? Genotipo, heterocigoto, homocigoto, dominante, recesivo. Pero la otra persona pues sería dos mayúsculas, ¿no? Sería dos alelos para la información color de ojos marrones. Vale, pues si tenemos esa información para ojos marrones, lo que vamos a hacer es llamarlo homocigoto dominante. Y será indistinguible a nivel de lo que vemos por fuera, el fenotipo, si es un homocigoto dominante a mayúscula o si es un heterocigoto, porque ambos van a mostrar el mismo fenotipo, ojos marrones. Pero a nivel de genotipo son distintos. Uno es homocigoto dominante y el otro es heterocigoto. Vale, ¿qué es el ambiente? Pues imaginaos, una persona a nivel de genes es pues de color pálido de piel, ¿no? Y tiene un hermano gemelo monocigoto viterino, ¿no? Pues ¿qué hacemos con esto? Pues estos gemelos, imaginaos que se cría cada uno en un lugar distinto, uno se cría en el Cairo y otro se cría en Groenlandia. Pues a los 20 años de haber vivido separados, pues ambos dos tendrán una cultura distinta, tendrán pues una forma de ser distinta, pese a toda la genética que comparten. Tendrán un color de piel distinto, porque la radiación solar habrá sido muy distinta en un sitio que en otro. Y eso, todas las diferencias que presenten esos gemelos, que a nivel de genotipo son idénticos, pero a nivel de ambiente radicalmente opuestos, todas las diferencias que veamos sean debidas al ambiente. Y nos generarán diferencias que vemos, un fenotipo, todos los rasgos físicos que vamos a ver en esa persona. Por ejemplo, yo puedo tener genes de que tengo todas las articulaciones, ¿no? Todas las extremidades, todos los dedos. Pero si vivo en un ambiente de guerra, quizás me he tragado una mina antipersona y ahora tengo pues menos brazos, o menos dedos, o menos pierna, o metralla en el cuerpo, ¿no?
Pues el ambiente de donde me he criado ha hecho que tenga unas características físicas distintas a las que decían mis genes. De tener, pues todo, a tener menos, ¿no? A que me falten cosas. Pues también es el ambiente, ¿vale? Por ejemplo, pues el tipo de sangre, ¿qué será? Es algo exclusivamente debido al genotipo. Ahí poco puede hacer el ambiente. Que seas tipo A, que seas tipo B, poco va a hacer. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Pues el ambiente sería, pues me corto el pelo, ¿no? Una persona de pelo corto, una persona de pelo largo. Pues ¿quién va? ¿Cómo le van a salir los ojos? Pues es que da igual, si es que depende del peluquero. ¿Cómo va a salir el hijo? Pues como le corte el pelo el peluquero, no va a salir de otra manera. Eso es exclusivamente el ambiente. Si yo selecciono semillas y luego el tomate me sale más grande o más pequeño en función de lo bueno que es el abono, ¿eso es genético o es ambiental? Eso es ambiental. El abono es ambiente. Si yo selecciono semillas y independientemente del abono me salen más gordas porque las he seleccionado para que sean más gordas, pues ¿de qué va el tema? El genotipo. Lo que yo veo depende de los genes que he seleccionado. He plantado solo las judías más gordas. Las pequeñas las he quitado o me las he comido. Por lo tanto, el ambiente aquí pues ha influido menos. Ahora puede ser que, por ejemplo, la altura, yo tenga genes para ser muy alto, pero pues he comido poco, he pasado hambre durante mi niñez, pues ahora yo soy bajito, aunque mis genes decían que tenía que ser alto. ¿Vale? Hay cosas que tienen que ver con el genotipo, hay factores, hay rasgos físicos que tienen que ver con el genotipo, pero son fuertemente influenciados por el ambiente. Yo, imaginaos, a nivel genético soy muy inteligente, pero no voy al instituto, no voy a la escuela, no me formo y vivo pegado al TikTok y solo veo la tele y ya está, pues al final soy tonto, ¿no? Porque no he desarrollado ese potencial genético que tenía y lo he perdido. ¿Vale? Pues aunque tengamos genotipo, aunque tengamos genes, habrá cosas, habrá elementos, habrá rasgos físicos que estén fuertemente influenciados por el ambiente, que tengan parte genética, pero estén fuertemente influenciados por el ambiente, como los que ya hemos mencionado. Ahora hemos definido lo que era recesivo, lo que era dominante, lo que era homocigoto, lo que era heterocigoto, lo que era gen y lo que era alelo, que son las principales definiciones. ¿Alguna más tenéis por ahí? Echadle un ojo. Pero con esto podríamos dar por concluido más o menos el repaso de la primera parte del tema de genética, que está ahí todo condensado. Aún tendríamos que haber visto pues cómo es la división celular, las distintas fases de la mitosis, la meiosis, cómo se forman los gametos, qué hace que sean las mutaciones relevantes para la evolución, la ingeniería, bueno, todo el tema de la biotecnología, los plásmidos, el ADN recombinante, los clones, evolución según Darwin, evolución según Lamarck, la humanización, está todo condensado. En el libro de Diver está ahí todo metido. Entonces simplemente nos vamos a quedar con esta primera parte del tema de genética hasta aquí, hasta que empezaba con ya las reglas de Mendel, las definiciones que acabamos de explicar y todo ese trocito de información. Espero que os haya servido y hasta la próxima.